Muy bien, entonces comencemos con la parte de vectores. Por favor, sus micrófonos, les ruego. Ya, ahora sí. Muy bien, vectores. Bueno, comencemos con lo que son los vectores unitarios. Bueno, tenemos la definición que nos indica lo siguiente. Un vector, ya, ya, un vector cuyo módulo es la unidad y tiene por misión indicar la dirección y sentido de un determinado vector. A dicho vector también se le conoce o también tiene otro nombre, bueno, que se le conoce con el nombre de versor, por si acaso. ¿Sí? Entonces, nuevamente, un vector unitario es un vector cuyo módulo es la unidad. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de este vector unitario? Bueno, tiene como objetivo indicar la dirección y el sentido de un determinado vector. Bueno, a este vector, ya de color rojo que lo estoy marcando, se le llama también versor. Versor o también vector unitario, ¿sí? Tiene la misma dirección que este vector A, ¿ya? Bueno, tenemos el vector A y tenemos su vector unitario, ¿ya? Entonces, la notación para el vector unitario va a ser el siguiente. U, ya, y en la parte superior tiene un gorro circunflejo, ¿no? Y decimos aquí en la parte inferior derecha el vector A, ¿sí? Y se lee vector unitario de A. Vector unitario del vector A, ¿sí? El módulo de este vector unitario siempre va a ser la unidad, o sea, 1, ¿sí? El módulo o su magnitud. Ahora, ¿cómo podemos calcular o determinar el vector unitario? ¿Sí? De cualquier vector, sea del vector A, del vector B, qué sé yo, del vector C, ¿sí? Bueno, lo que hacemos es simplemente eh, dividir el vector, ¿ya? El vector entre el módulo del vector, ¿sí? El vector y dividido entre el módulo de este vector, ¿sí? Nada más. Ahora, de aquí cualquier vector puede expresarse como el producto de su magnitud por el vector unitario, que tiene la misma dirección que el vector A, ¿sí? O con el vector que estemos trabajando, ¿ya? Entonces, un vector puede representarse como a la magnitud del vector multiplicado por el vector unitario, ¿ya? Bueno, esa es la definición de vector unitario. Ahora, vectores unitarios. Bueno, un vector unitario, bueno, es un vector sin dimensiones y de magnitud 1. Bueno, eso ya conocemos, ¿no? El módulo de un vector unitario siempre va a ser la unidad. Bueno, que sirve para direccionar, ya sea en el plano o en el espacio, a un vector, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un vector en el plano, ¿ya? El vector A que está en el plano, ¿ya? Y respecto a cada eje, en el eje X y en el eje Y, tenemos los vectores unitarios, ¿sí? Que van a estar siempre colineales. Y el vector J, ¿sí? Ahora, esos vectores unitarios lo que nos ayudan es eh, a direccionar a un vector, ya sea en el plano o en el espacio. ¿Sí? En el plano o en el espacio. Ahora, los vectores unitarios en el espacio que apuntan en direcciones X, Y y Z se denominan de esta manera. I, J y K. ¿Sí? I, J y K. Bueno, tenemos aquí un vector en el espacio, por si acaso. Bueno, tenemos, en el espacio ya tenemos tres ejes, ¿ya? El eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, ¿ya? Y el eje de las cotas, por si acaso, ¿sí? X, Y y Z, ¿ya? Ahora, tenemos un vector A de color verde, ¿ya? Que está, bueno, que nace desde el origen hasta este punto, ¿no? Tenemos nuestro vector A. Ahora, este vector A lo podemos descomponer, ¿sí? En el eje X, en el eje y en el eje Z, ¿sí? Y bueno, como les había indicado, tenemos tres vectores unitarios, ¿sí? Que nos ayudan a direccionar este vector de color verde, ¿sí? Está el vector unitario I, el vector unitario J y el vector unitario K.
¿ya? Bueno, para que se den cuenta un poco mejor, bueno, verlo en 3 dimensiones por la perspectiva es algo no tan sencillo, ¿ya? Pero si hacemos una analogía, por ejemplo, en un cuarto, sería la esquina de un cuarto, esto más o menos, ¿sí? La esquina y tendríamos aquí las paredes, ¿no? Esto vendría a ser el piso, la parte de abajo. Lo que está al frente vendría a ser, bueno, una pared o un muro. Este lado también tendríamos un muro, ¿no? Y desde la esquina de esa pared que va a ser el origen, sería nuestro vector de color verde, ¿no? Y hasta este punto. Y lo descomponemos en los 3 ejes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Sí? Bueno, entonces los vectores unitarios en el espacio lo escribimos de esta manera, I, J y K. Y sabemos que el módulo de cada uno de estos vectores unitarios siempre va a ser la unidad. ¿Sí? Y también conocemos la manera de determinar el vector unitario de cualquier vector, ¿no? Sea de A, de B, de C, de cualquiera. Lo que hacemos es simplemente dividir el vector entre su magnitud, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, tengo la letra A. Si tiene en la parte superior una flecha, estamos hablando de un vector, ¿ya? Pero si no tiene la flecha, ¿ya? Estamos hablando de módulo, por si acaso, ¿sí? No nos vayamos a confundir eso, ¿sí? En algunos textos utilizan, por ejemplo, las letras negritas en vez de la flecha. Por ejemplo, A, ¿ya? Pero en negrita, bueno, también es un vector, ¿sí? En algunos textos utilizan de esa manera, ¿sí? Pero por lo general a un vector se lo representa a una letra y en la parte superior siempre la flecha, ¿sí? Y al módulo sin la flecha, por favor, ¿sí? Bueno, de esa manera. Entonces ya conocemos los vectores unitarios, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, método de vectores unitarios. Bueno, en este gráfico tenemos un vector A, ya, un vector A, y tenemos la descomposición de este vector tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, ¿sí? En el eje vertical. Ahora, tenemos la descomposición vectorial por si acaso, ¿sí? Estamos hablando de vectores ya, de vectores. ¿Sí? Tenemos el vector A y tenemos la descomposición vectorial de este vector en el eje X como también en el eje Y. ¿Por qué vector? ¿Ya? Bueno, en el eje X tenemos la magnitud de este vector, ¿ya? Multiplicado por el vector unitario. La magnitud, ¿ya? De este vector multiplicado por el vector unitario, ¿no? O sea, la descomposición. Bueno, tenemos como magnitud del vector a, qué sé yo, puede ser, digamos, 10 o 15. Lo descomponemos, ¿ya? Entonces tenemos la descomposición del módulo de A en el eje X, bueno, que va a ser el módulo A sub X multiplicado por el vector unitario Y. De la misma manera en el eje vertical, A sub Y, ¿ya? Bueno, que es un escalar multiplicado por el vector unitario J. ¿Sí? Bueno, de esa manera tenemos la descomposición vectorial, por si acaso, del vector A en el eje X y en el eje Y. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Dice A sub X vectorialmente va a ser igual a ¿qué? A sub X, ¿ya? Bueno, esto es escalar por si acaso, ¿ya? Es la descomposición del vector A o la magnitud del vector A en el eje X, ¿no? La descomposición multiplicado por el vector unitario Y. De la misma forma, el vector A sub Y va a ser igual a ¿qué? A sub Y escalarmente multiplicado por el vector unitario J. ¿Sí? Ahora, si queremos calcular su módulo, ¿sí? Únicamente ponemos entre barras, eso ya conocemos, ¿no? O también podemos utilizar A sub X nada más, sin el gorro, sin la flecha en la parte superior. Ahora, un vector en términos de sus componentes y los vectores unitarios se escribe de la siguiente manera. El vector A va a ser igual a ¿qué? Vectorialmente A sub X multiplicado por el vector unitario Y más A sub Y multiplicado por el vector unitario J, por si acaso. ¿Sí? Bueno, a cada uno de estos vectores unitarios le acompaña una cantidad escalar. Bueno, la pasada clase ya hemos ido viendo que existe el producto de un escalar por un vector. ¿Sí? El producto de un escalar por un vector. Escalar por un vector. ¿Sí? Entonces,
como resultado siempre vamos a tener un vector por si acaso, ¿sí? Entonces, vectorialmente, el vector A va a ser igual a que A sub X multiplicado por el vector unitario Y más A sub Y multiplicado por el vector unitario J, ¿ya? Bueno, suma de vectores mediante vectores unitarios. Bueno, la componente X del vector resultante es la suma de las componentes X de los vectores sumandos y la componente Y de los vectores resultantes será la suma de las componentes de los vectores sumandos. Bueno, para este ejemplo tenemos este gráfico, ¿ya? Donde tenemos el vector A y el vector B. Bueno, son los sumandos por si acaso, ¿no? Tenemos el vector A y el vector B. Bueno, primeramente el vector A lo podemos descomponer, ¿sí? Bueno, tenemos aquí el vector A, ¿ya? Y la descomposición, ¿ya? De su módulo en el eje horizontal va a ser A sub X, ¿sí? A sub X escalarmente por si acaso. Ahora, dB de la misma manera. Bueno, como tengo dos vectores a sumar, lo que hacemos es el método del triángulo, ¿no? Uno a continuación del otro. Bueno, tenemos el vector A. A continuación del vector A ponemos el vector B. ¿Sí? Pero bueno, tenemos el vector A. Lo descomponemos en el eje X. Tenemos aquí la descomposición, ¿sí? De su módulo, pero en el eje X. A sub X. De la misma manera, también tenemos la descomposición en el eje Y, ¿sí? De este vector, por si acaso, del primer vector. Luego pasamos al segundo vector, que es el vector B. El vector B de la misma manera lo descomponemos en el eje X, sería B sub X, y también en el eje Y, que sería B sub Y. ¿Sí? Parcialmente tendríamos, ¿no? La resultante en el eje X, que va a ser la suma de A sub X más B sub X, ¿sí? Sería todo este segmento. ¿Ya? Y en el eje Y de la misma manera, A sub Y más B sub Y, que sería todo este segmento, ¿no? De esa manera. Entonces el vector R, la resultante, se puede descomponer, ¿no? Como R sub X más R sub Y, ¿sí? Entonces, vectorialmente hablando, el vector A sabemos que es igual a ¿qué? A A sub X multiplicado por el vector unitario Y, más A sub Y multiplicado por el vector unitario J. Ahora B es igual a ¿qué? A B sub X multiplicado por el vector unitario Y, más B sub Y multiplicado por el vector unitario J. Vectorialmente, por si acaso. ¿Sí? Vectorialmente. Entonces, vectorialmente podemos decir que la resultante va a ser igual a ¿qué? La resultante va a ser igual a ¿qué? Al vector A más el vector B, vectorialmente. Entonces sumamos, ¿no? Tenemos el vector A, ya, que lo tenemos aquí, entre paréntesis A sub X multiplicado por el vector unitario Y más A sub Y multiplicado por el vector unitario J, más el vector B, ¿sí? El vector B es B sub X por Y más B sub Y por J. Ahora, para sumar ya esos dos vectores, lo que tenemos que hacer es sumar componente a componente, ¿sí? A sub X con B sub X, ¿ya? Aquí lo tenemos. A sub X más B sub X, ¿ya? Y, bueno, tenemos el vector unitario, simplemente uno, ¿no? O lo podemos factorizar también, ¿ya? Más. Luego pasamos a la segunda componente, que va a ser A sub Y, ¿ya? Del primer vector. Luego lo sumamos con la segunda componente del segundo vector, o sea, B sub Y, ¿sí? A sub Y más B sub Y multiplicado por el vector unitario J. Y de esa manera tendríamos la resultante, pero vectorialmente, por si acaso, ¿sí? Vectorialmente. La resultante vectorialmente va a ser igual a ¿qué? A R sub X multiplicado por el vector unitario y más R sub Y multiplicado por el vector unitario J. ¿Ya? Bueno, para que se entienda un poco mejor la idea, ya en cuanto a sumas o diferencias con vectores unitarios, tenemos el siguiente ejemplo. ¿Ya? Bueno, tenemos dos vectores, el vector A de color negro y el vector B de color rojo. Lo que nos piden es calcular, ya, primeramente, la resultante, pero vectorialmente. Luego nos piden calcular el módulo, ya, de la resultante y como también la dirección de la resultante, ¿sí? Bueno, identifiquemos entonces cada uno de los vectores. El vector A, ¿sí? El vector A nos dice que es igual a ¿qué? A 3i más 4 en J, ¿sí? 3i más 4 en J. O sea, tengo que multiplicar 3 por i, ¿no? Bueno,
3 en Y, me dice. Entonces me desplazo en el eje horizontal. 1, 2 y 3. Bueno, aquí tendría 3 en Y. Luego me dice 4 en J, positivo. Bueno, este vector está en el primer cuadrante porque sus dos componentes son positivos, por si acaso, ¿no? Entonces, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y tendríamos nuestro primer vector, el vector de color negro o también el vector A. 3 en Y más 4 en J. Ya, lo dibujamos. Díganle OK, por favor. Ya. Luego tenemos el segundo vector, que es el vector B. El vector B. ¿Sí? El vector B nos indica que va a ser menos 2 en Y más 3 en J. Menos 2 en Y. Bueno, vamos a desplazarnos desde el origen al lado izquierdo, ¿no? Menos 1 y menos 2 en Y, ¿ya? Y luego más 3 en J, ¿no? Subimos hacia arriba. 1, 2 y 3, ¿ya? Y desde el origen trazamos nuestro vector B. Listo. Tenemos el vector A y el vector B. Ahora, ¿cómo sumamos? Bueno, lo que hacemos, como hemos ido viendo anteriormente, la resultante vectorialmente de A más B va a ser igual a ¿qué? Al vector A, ya, genéricamente, más el vector B, ¿sí? Luego, ¿qué vamos a hacer? La resultante de A más B va a ser igual a ¿qué? Las componentes, ¿no? Tengo que sumar componente a componente, ¿ya? Componente a componente, A sub X más B sub X, multiplicado por el vector unitario Y, más A sub Y más B sub Y multiplicado por el vector unitario J. ¿Sí? Entonces tendría la resultante en el eje X, que sería R sub X, y la resultante en el eje Y, que va a ser R sub Y. Bueno, cada uno de estos multiplicado por sus vectores unitarios. ¿Sí? Entonces, R sub X, ¿a qué va a ser igual? Si sumamos las primeras componentes, ¿ya? De A y B, ¿cuánto sería? 3 en Y más menos 2 en Y. ¿Cuánto sería eso? Menos 3 menos 2. Y eso nos da como resultado 3 menos 2, 1 en Y. ¿Sí? Vectorialmente estamos sumando las primeras componentes. Ahora, las segundas componentes de A más B sería 4 en J más 3 en J. 4 más 3, eso va a ser 4 más 3, eso va a ser 7, multiplicado por el vector unitario J. ¿Sí? Lo hemos hecho ya. Tenemos la resultante. Ahora, este vector lo podemos plasmar gráficamente. ¿Cómo? Nos dice 1 en Y, positivo por si acaso. Los dos componentes son positivos. Entonces, la resultante, este vector resultante va a estar en el primer cuadrante, ¿no? Bueno, como tenemos aquí, ¿no? Es nuestro vector de color morado, ¿no? Creo. Ya, 1 en Y, desde el origen, 1 en y nos dice más 7 en J. Ah, ya, más 7 en J. Entonces subimos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en J. ¿Sí? Vectorialmente hemos calculado. Este es el vector, ¿sí? Resultante, vectorialmente. 1 en Y más 7 en J. Ahora, si nos piden calcular la magnitud o también el módulo de este vector resultante, el tamaño, ¿ya? El tamaño, el módulo, la magnitud de este vector de color morado, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente aplicamos Pitágoras, nada más, ¿sí? Pitágoras, ¿ya? De las componentes en el eje X, todo eso elevado al cuadrado, más las componentes en el eje Y, todo eso elevado al cuadrado. O sea, R sub X elevado al cuadrado más R sub Y elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo único. Entonces, sería 1 elevado al cuadrado, ¿ya? Más 7 elevado al cuadrado. ¿Sí? 1 al cuadrado va a ser 1. 7 al cuadrado va a ser 7 por 7, 49, más 1, 50. Raíz de 50 también podemos escribir como 5 por raíz de 2. ¿Sí? Entonces, la resultante o el tamaño de este vector, el tamaño, va a ser igual a ¿qué? A 5 por raíz de 2. ¿Y eso cuánto sale? A ver, 5 por raíz de 2. Eso nos da 7.07. ¿Sí? 7.07. Esa sería la magnitud o también el módulo de este vector morado. ¿Ya? Ahora, la dirección. La dirección de la resultante siempre lo tenemos que calcular respecto
al eje horizontal positivo, ¿sí? Siempre desde este eje. Nacemos, bueno, desde aquí, ya, y en sentido, bueno, en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Bueno, en ese sentido, calculamos hasta dónde esté el vector. Bueno, este va a ser la dirección, ¿sí? ¿Y cómo calculamos? Simplemente para ello podemos utilizar lo que es tangente, ¿no? Tangente va a ser igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, si graficamos este vector, ya, en función de sus componentes, aquí tendríamos R sub X y aquí tendríamos R sub Y. Todo esto, R sub Y, ¿sí? Formaríamos un triángulo rectángulo, ¿sí? Y si calcularíamos este ángulo, sería igual a ¿qué? Cateto opuesto, o sea, sería 7, y cateto adyacente, que sería 1, ¿no? Entonces, arco tangente de 7 sobre 1 nos da 81,9 grados, ¿sí? Que sería la dirección de este vector resultante. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si este vector resultante hubiera estado en el segundo cuadrante? Por ejemplo, en el segundo cuadrante. Ya, en ese caso, la dirección, ya, bueno, lo tenemos que calcular desde este eje X hasta donde esté nuestro vector resultante, o sea, hasta el segundo cuadrante, ¿sí? Entonces tenemos que sumarle los 90 grados más el ángulo que tenemos que calcular, ¿sí? Entonces, esa sería su dirección. Si estuviese en el segundo cuadrante, o de la misma manera si está en el tercer cuadrante, ¿no? En el tercer cuadrante, desde este eje X positivo hasta donde esté el vector resultante. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna consulta. Ya. Bueno, creo que se está entendiendo, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Bueno, ya sabemos sumar vectorialmente, por si acaso. Vectorialmente también sabemos calcular el módulo de ese vector, ¿sí? Y también la dirección, ¿ya? Bueno, esa es la gran diferencia, ¿no? Entre vectorialmente y cuando calculamos el módulo de ese vector, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, vectores en el espacio. Bueno, como les había adelantado anteriormente, ¿ya? Un vector también podemos representarlo en el espacio, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un vector de color rojo, ¿ya? Que está en el espacio, ¿no? Bueno, tenemos nuestro sistema de coordenadas en el espacio, X, Y y Z, o abscisas ordenadas y cotas también, ¿sí? Entonces, este vector lo que hacemos es descomponer tanto en el eje X, en el eje Y en el eje Z, ¿sí? Ahora, el vector A también podemos escribir de esta manera, ¿sí? A sub X multiplicado por el vector unitario Y más A sub Y multiplicado por el vector unitario J más A sub Z multiplicado por el vector unitario ¿qué? Por el vector unitario K, ¿sí? Y J y K. Bueno, tenemos nuestro vector. Bueno, también podemos expresarlo como una terna, por si acaso, como A sub X, A sub Y A sub Z. En algunos textos también manejan de esta manera, ¿sí? Algunos textos, ¿ya? En una gran mayoría manejan de esta forma, ¿sí? Pero es igual. Ahora, el módulo, ya sabemos, el tamaño de este vector, el tamaño, ¿sí? Su tamaño, calculamos mediante Pitágoras, ¿no? Cada componente, a sub x, a sub y y a sub z, lo elevamos al cuadrado. De esa manera podemos calcular el módulo de este vector, o sea, el tamaño. ¿Ya? Bueno, también hablemos de planos y octantes. Ya, como les había indicado anteriormente, bueno, si hablamos en el espacio, bueno, podemos hacer una semejanza o una analogía con un cuarto, ¿sí? Bueno, aquí tendríamos un cuarto, ¿ya? El piso sería el plano XY, ¿sí? Bueno, que va a conformar estas dos rectas, ¿no? X y Y sería el plano X y Y, que estaría más o menos en el piso, ¿no? El piso sería esto. Luego, una pared estaría conformado por las rectas Y y Z. Bueno, sería esta pared.
¿sí? Sería el plano Y, Z. Otra pared sería, bueno, que estaba al otro costado, ¿no? Sería el plano XZ, formado por las rectas X y Z. Bueno, tendríamos los planos, ¿sí? Plano XZ, plano YZ y plano XY, que sería el piso. Bueno, más o menos, para que nos ubiquemos, ¿no? Es como un cuarto, ¿ya? Ahora, bueno, conocemos los planos, por si acaso, ya sabemos cuáles son los planos. Ahora, también existen octantes, por si acaso. ¿Ya? ¿Cuáles son los octantes? Bueno, a toda esta parte que estamos viendo, a todo este cuarto, si podríamos decirlo, ¿ya? Recibe el nombre del primer octante. Sería toda esta parte, ¿sí? Toda esta parte, ¿no? Todo este cuartito, si podríamos llamarlo. Sería el primer octante. Ahora, detrás, al lado izquierdo, ya, de este primer octante, tenemos otro. Fíjense, ¿sí? Está a este lado. Sería nuestro segundo octante, ¿ya? También tendríamos nuestro tercer octante que está debajo de este cuarto, ¿ya? Bueno, disculpen por decirle cuartos, bueno, es para que se entienda un poco mejor, ¿no? Bueno, debajo de este segundo octante tendríamos un cuarto, digamos, ¿no? Sería el tercer octante que está por debajo. Luego tendríamos nuestro cuarto octante que estaría por debajo de este primer octante, que sería esto, el cuarto octante. ¿Ya? Luego tendríamos nuestro quinto octante, que estaría detrás de este primer cuarto que hemos ido viendo, ¿no? O nuestro primer octante, sería detrás. Atrás estaría el quinto octante. Luego, al lado del quinto octante, bueno, ya no se puede visibilizar, ya tendríamos nuestro sexto octante. Ahora, debajo de este sexto octante, por debajo tendríamos nuestro séptimo octante. ¿Ya? Séptimo octante. Y por debajo del quinto, que ya no podemos ver, estaría nuestro octavo octante. ¿Sí? De esa manera podemos diferenciar entre planos como también entre octantes, ¿ya? En el espacio. ¿Sí? Espero que se haya entendido esta parte. ¿Ya? Planos y octantes, ¿sí? Bueno, en el espacio tenemos 8 octantes, ¿ya? Bueno, representemos algunos puntos en el espacio. Bueno, tenemos algunos puntos, por ejemplo, el primer punto de color verde, el segundo punto de color azul, el tercer punto de color rojo y el tercer punto de color amarillo, pongámosle. Tenemos 4 puntos, ¿sí? ¿Cómo podemos representar cada uno de estos puntos en el espacio? Bueno, para ello utilizamos un sistema de coordenadas, ¿sí? Bueno, tenemos el eje X, el eje y el eje Z, ¿sí? X, Y Z. Sus micrófonos, por favor. ¿Ya? Ahora, de la intersección de estos tres ejes, en el eje del eje X, del eje Y del eje Z, bueno, tenemos un origen por si acaso. Este es nuestro origen, ¿sí? A partir de este punto, ya hacia abajo podemos decirlo, estarían los valores positivos para X, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Positivos para X. Ahora, desde este punto, bueno, cambiando el sentido al otro lado, ya tendríamos los valores negativos para el eje X. Serían aquí el -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 y así sucesivamente. ¿Sí? Para el eje X. Ahora, para el eje Y, desde el origen al lado derecho tendríamos los valores positivos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y desde el origen para el lado izquierdo tendríamos los valores negativos, o sea, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ¿sí? Desde el origen al lado izquierdo tendríamos los valores negativos ya de la recta Y. Ahora, para el eje Z, ¿ya? Para el eje Z, desde el origen para arriba tendríamos los valores positivos. 1, perdón, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente, ¿no? Desde el origen hacia arriba, los valores positivos. Pero desde el origen hacia abajo tendríamos los valores negativos, o sea, -1, -2, -3, -4 y -5. ¿Sí? De esa forma. Ahora, veamos el primer punto. Nos dice 1 en X, 6 en Y y 0 en Z. 1,6,0, ¿sí?
¿cómo identificamos este punto? Primero partimos por el eje X, ¿sí? Nos dice 1 en X. Desde el origen nos trasladamos ya un espacio en el eje X, pero positivo. 1 en X. Luego nos dice 6 en Y. Ya, entonces tenemos que desplazarnos en el eje Y, pero positivo, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Y la intersección de estos dos puntos tendríamos aquí en la intersección en el plano XY, ¿sí? En el plano XY tendríamos esta intersección. 1 en X y 6 en Y. Pero nos dice 0 en Z. O sea, no subimos ni bajamos, lo dejamos ahí, ¿sí? Y ese sería el punto 1 en X, 6 en Y 0 en Z, el primer punto. El segundo punto nos dice menos 5 en X, 8 en Y 4 en Z, ¿ya? Entonces, menos 5 en X. Bueno, ubicamos el eje X, ya, bueno, tenemos los valores positivos y del origen hacia al otro lado estarían los negativos, ¿no? Sería menos 5. Aquí tendríamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 en X. Luego 8 en Y, pero positivo en Y, ¿no? 8 en Y positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en Y. ¿Sí? Menos 5 en X y 8 en Y. Hasta ahí sería la intersección. Ahora, nos dice 4 en Z. Ah, ya, 4 en Z. Entonces tenemos que desplazarnos 4 espacios hacia arriba a partir de este punto. ¿Sí? De aquí podemos tomar como una medida, ¿no? 1, 2, 3, 4. Bueno, todo este segmento lo llevamos aquí, a partir de este punto. 1, 2, 3 y 4. Y ese sería el punto menos 5 en X, 8 en Y 4 en Z. ¿Sí? Ya tenemos identificado dos puntos. Ahora el tercero, el punto de color rojo, nos dice 4 en X, 4 en y menos 2 en Z. ¿Ya? Entonces, comenzamos con X. 4 en X, positivo. Desde el origen, 1, 2, 3, 4 en X. Luego, 4 en Y, también positivo, ¿no? 2, 3, 4, 4 en Y. La intersección, ahora, a partir de este punto, si es negativo, perdón, si es positivo, subimos hacia arriba, pero si es negativo, bajamos hacia abajo. Pero en este caso es negativo, nos dice menos 2 en Z. Entonces, a partir de este punto, bajamos dos espacios, ¿no? 1 y 2, más o menos. 1 y 2. Ese sería el punto. 4 en X, 4 en Y, pero menos 2 en Z. ¿Sí? Y finalmente el punto de color amarillo sería menos, perdón, 2 en X, menos 6 en Y 4 en Z. ¿Ya? 2 en X, ya tenemos 1 y 2 en X, menos 6 en Y. Bueno, desde el origen al lado derecho tenemos los valores positivos y desde el origen al otro lado, al lado izquierdo, tendríamos los valores negativos, menos 6, ¿sí? 2 en X, menos 6 en Y, ¿ya? Y tenemos 4 en Z. Como es positivo, subimos hacia arriba, ¿no? 4 espacios. 1, 2, 3 y 4. Y ese sería nuestro punto. 2 en X, 6, menos 6 en y 4 en el eje X. Perdón, en el eje Z. ¿Sí? Bueno, ¿se han entendido los puntos o tienen alguna consulta en esta parte en cuanto a la ubicación de algún punto en el espacio? Inge, buenos días. Disculpe, yo tengo una duda. ¿Podría volver a explicar, por favor? No Eh, entendí casi nada. Sí, eh, Inge, por favor. ¿Quieren que les explique Por todo de nuevo? favor, Inge. Sí, por favor, Inge. Ya, perfecto. A ver, nuevamente entonces. Bueno, a ver, para recordar un poquito entonces. A ver, estábamos hablando en el espacio, ¿no? Bueno, hemos hecho una analogía como en un cuarto cualquiera, ¿no? Tenemos el piso y también las paredes. Bueno, podemos representar un punto, ¿ya? O un vector, ¿ya? En el espacio, ¿no? A partir del origen, ¿ya? Teníamos los ejes X, Y y Z, ¿sí? Los ejes, ¿no? X, Y y Z. Ahora,
Ya. Por ejemplo, queremos calcular o queremos ubicar el primer punto de color verde. 1 en X, 6 en Y y 0 en Z, ¿no? Bueno, para ello, primeramente trabajamos con nuestro sistema de coordenadas. X, ¿ya? Y y Z, ¿sí? Tenemos tres rectas por si acaso. La intersección de esas tres rectas forman el origen, ¿ya? Y a partir del origen para este lado estarían los valores positivos para X. Todos positivos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y del origen para el otro lado estarían los valores negativos, pero para el eje X. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y así sucesivamente. Ahora, del origen para el lado derecho tendríamos los valores positivos para el eje Y. Sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dependiendo, ¿no? Hasta, bueno, hasta qué valor nos pide. Luego, desde el origen al lado izquierdo tendríamos los valores negativos, o sea, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, pero para el eje Y. Y luego, desde el origen, ya hacia arriba, tendríamos los valores positivos para el eje Z. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y desde el origen hacia abajo, tendríamos los valores negativos para el eje Z. Sería aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, así sucesivamente, ¿no? Bueno, yo no lo he puesto para que no se confunda ya, ¿no? Ya, de esa manera. Entonces, el primer punto nos dice que ubiquemos este punto, pero en el espacio. Ya tenemos nuestras rectas, ¿no? El eje X, el eje Y el eje Z, por si acaso. ¿Sí? Bueno, entonces nos dice 1 en X, 6 en Y, 0 en Z. Bueno, partimos siempre, primeramente, con el eje X. Del origen, ya, hacia abajo estarían los valores positivos para el eje X. Entonces sería 1 en X, hasta aquí. Luego me dice 6 en Y. Desde el origen, aquí están el eje de la Y, ya, de las Y, y sería menos 1, perdón, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hasta aquí, ¿no? Positivo. 1 en X y 6 en Y. La intersección tendríamos ahí. Ahora, el último, la tercera componente nos indica si vamos a subir o vamos a bajar. En este caso es 0. Al ser 0 simplemente lo dejamos ahí. No nos movemos, no subimos ni bajamos para el primer punto. Para el segundo punto, menos 5 en X, 8 en Y y 4 en Z. Ya, partimos con menos 5 en X. Desde el origen hacia abajo estarían los positivos, pero los negativos estarían desde el origen al otro lado, ¿no? Sería menos 5. Aquí tendríamos, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 en X. Y luego me dice 8 en Y. Ya, pero positivo, ¿no? Desde el origen a este lado, positivos. 2, 4, 6, 8. Tendríamos la intersección. Menos 5 en X y 8 en Y sería la intersección. Ahora, la tercera componente nos indica si vamos a subir o vamos a bajar. Ya, en este caso es positivo, o sea, vamos a subir 4 espacios, ¿no? Para ello podemos tomar una medida, ¿no? 1, 2, 3, 4. Esta medida, ¿sí? Y llevarlo desde aquí, ¿no? 1, 2, 3 y 4. De esa manera lo hemos representado el segundo punto de color azul. Para el rojo, lo mismo. 4 en X positivo, 4 en Y positivo, pero en Z menos 2 nos dice. Entonces, nos ubicamos 4 en X. A ver, ¿dónde estamos? Aquí está. 1, 2, 3, 4 en X positivo. Luego me dice 4 en Y. Ya tendríamos 1, 2, 3, 4 en Y, la intersección. Ahora subimos o bajamos. Como es negativo, tenemos que bajar dos espacios, ¿no? Bueno, 1 y 2, lo mismo, ¿no? 1 y 2. Y este sería nuestro punto de color rojo, ¿no? 4 en X, 4 en Y, pero menos 2 en Z. De la misma manera, el último punto de color amarillo. Nos dice 2 en X, menos 6 en Y y 4 en Z. ¿Ya? Entonces, menos 2 en X, primeramente partimos, ¿no? Positivo. 1 y 2. 2 en X. Luego, menos 6 en Y. Desde el origen al lado derecho los positivos, pero del origen al lado izquierdo los negativos, en el eje Y. Sería menos 6, nos dice, ¿no?
menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Tenemos la intersección, 2 en X y menos 6 en Y. Y a partir de la intersección subimos y bajamos dependiendo, ¿no? Nos dice 4. Ah, entonces positivo y subimos 4 espacios, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Tomamos como referencia esto, ¿no? Y el mismo segmento lo llevamos a este lado. 1, 2, 3 y 4. Y de esa manera hemos representado cada uno de estos puntos en el espacio. ¿Se ha entendido? Sí, Perfecto. Muy bien. ¿Ya? Ahora, también un vector podemos representarlo, por ejemplo. Nos dice el vector 1, 1 en X, a ver, otro vector, a ver, el vector de color este, ¿ya? Podemos representar también como vector. 5 en X, menos 5 en X, 8 en Y y 4 en Z. Como vector, ¿cómo podemos escribirlo eso? Ah, ya. Bueno, ubicamos primeramente el punto, ¿sí? Y este es el punto, ¿sí? Y como vector, desde el origen hasta el punto trazamos nuestro vector, ¿sí? De esa manera podemos también representar un vector. Algunos de los textos también utilizan así, ¿no? El vector menos 5, 8, 4. Ah, entonces, desde el origen trazamos hasta el punto nuestro segmento, ¿sí? Con una flechita y sería nuestro vector, ¿sí? También lo podemos representar. Pero esto es un punto, nada más, no es un vector, ¿sí? Por el momento. Sí, pero si tenemos aquí A igual a 1,6 como vector, ya, desde el origen hasta el punto trazamos nuestro vector. ¿Ya? Bien, continuemos. Cosenos directores. ¿Ya? Ahora, un vector en el espacio, por ejemplo, este vector de color verde en el espacio, ¿ya? También tiene sus ángulos, ¿ya? Se los llama cosenos directores. Ya, por ejemplo, con respecto al eje X estaría el ángulo alfa, ¿sí? Bueno, desde este punto A hasta el vector tendríamos nuestro ángulo alfa, sería este ángulo, ¿ya? Luego, tendríamos nuestro segundo ángulo, ¿ya? Desde el eje X hasta donde está el vector, estaría formando este ángulo beta, ¿sí? Nuestro segundo ángulo. Y nuestro tercer ángulo, desde el eje Z hasta el vector de color verde, tendríamos nuestro tercer ángulo, que es gamma. Entonces tendríamos tres ángulos para darle una mejor dirección a este vector. Sería el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. ¿Sí? De esa manera. ¿Ya? Entonces, tenemos estas relaciones para poder calcular cada uno de estos ángulos directores. ¿Sí? Para ello utilizamos la definición de coseno, ¿no? Coseno de alfa va a ser igual a ¿qué? A la componente de este vector A en el eje X, A sub X, ¿ya? A sub X dividido entre el módulo de este vector. El módulo de este vector, ¿sí? Y eso despejando tendríamos arco coseno de A sub X dividido entre el módulo. ¿Sí? Bueno, los dos son escalares por si acaso, ¿no? Esto es la descomposición, bueno, va a ser un escalar, el módulo también es un escalar. Realizamos operaciones y calculamos el primer ángulo. ¿Sí? Lo mismo para el segundo, coseno de beta va a ser igual a ¿qué? A la componente A sub y, ¿ya? La magnitud de esta componente vectorial A sub y entre el módulo del vector A, o el tamaño, ¿no? Entonces, de esa manera calculamos beta. Lo mismo para gamma, coseno de gamma va a ser igual a que A sub z, ¿ya? La componente, ¿ya? La componente A sub z dividido entre el módulo del vector A. ¿Sí? Despejamos de esa manera, tenemos alfa, beta y gamma, ¿no? Alfa, beta y gamma. Recordarles nuevamente, ¿sí? Alfa siempre es desde el eje X hasta el vector A. Beta desde el eje Y hasta donde se encuentra el vector. Y el eje Z, perdón, el ángulo gamma desde el eje Z hasta donde está nuestro vector. ¿Sí? Ahora, una ecuación muy importante para saber si hemos calculado muy bien estos ángulos es esta, ¿sí? Coseno al cuadrado del primer ángulo más coseno al cuadrado del segundo ángulo más coseno al cuadrado del tercer ángulo siempre nos tiene que dar la unidad, ¿sí? Si calculamos primeramente los vectores y hacemos esta operación y nos da 1, es decir, que hemos hecho bien las cosas.
¿Ya? Eso es para corroborar por si acaso. ¿Sí? Coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma siempre va a ser igual a 1. Nos tiene que dar. Si nos da otro valor, seguramente algún error hemos cometido. ¿Ya? Cosenos directores. Bien. Bueno, tenemos un ejemplito, ¿ya? El cual nos dice lo siguiente. Por favor, no sé si alguien me lo podría leer. Sabiendo que el vector A es igual a menos 5i más 5 raíz cuadrada de 2j más 5k, calcular los ángulos directores respecto a x, y z. Ya, gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué nos dice? Ejemplo, ¿no? Sabiendo que el vector A es igual a todo esto, 5 en i menos 5 en i más 5 por raíz de 2 multiplicado por el vector unitario j más 5 multiplicado por el vector unitario k. Bueno, tenemos un vector, pero en el espacio, por si acaso. ¿Sí? En el espacio. Entonces, nos dice calcular los ángulos directores respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. Bueno, para ello, ¿qué es lo que podemos hacer? Previamente, tenemos que calcular el módulo de este vector, o sea, el tamaño. ¿Sí? Ya, recorremos. Para calcular el tamaño, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? A ver, por favor, ya hemos visto eso. Recorremos. A ver, vamos a preguntar, si no. Algunos, ay, no, que no pregunte, deben decir, ¿no? A ver, uy, somos varios. A ver, Guido Mendoza. Sí. Ah, perfecto, Liz Sonia Mamani. Dígame. Pitágoras. Pitágoras, perfecto, Liz. Sí, nada más. Para calcular el módulo de nuestro vector, ya sea en el plano o en el espacio, utilizamos Pitágoras, ¿sí? Lo primero, ¿ya? Entonces, realizamos Pitágoras en el espacio. El módulo del vector A va a ser igual a ¿qué? A la componente del vector, ¿ya? A en el eje X al cuadrado más la componente del vector A en el eje Y al cuadrado más la componente del vector A en el eje Z elevado al cuadrado, ¿sí? Lo único que hacemos. O sea, lo que tenemos que hacer es menos 5, bueno, tenemos aquí la componente, ¿no? Menos 5 elevado al cuadrado más raíz multiplicado por, perdón, 5 por raíz de 2, todo eso elevado al cuadrado, más 5 elevado al cuadrado. Cada componente lo elevamos al cuadrado y de esa manera calculamos el módulo de este vector A, o el tamaño también, ¿no? Que es lo mismo, ¿ya? Ahora, para ello aplicamos cosenos directores, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que hemos hecho anteriormente? Perdón que retroceda estas definiciones. Coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Seguramente vamos a tener un vector de esta manera, ¿sí? Si lo graficamos. Y vamos a calcular estos ángulos, alfa, beta y gamma. Bueno, ¿en función de qué? De los cosenos directores, ¿sí? Cosenos directores. Para ello tenemos que tener o conocer ya las componentes a sub x, a sub y y a sub z, como también el módulo. Fíjense, en el denominador se repite, ¿no? Bueno, es una constante, módulo de A, módulo de A, módulo de A. Lo que va a variar es a sub x, a sub y a sub z. Bueno, hagamos eso. Primeramente, hemos calculado el módulo del vector. Eso es igual a 10. Entonces, para el primer ángulo director, coseno de alfa va a ser igual a ¿qué? A sub x multiplicado, o perdón, dividido entre el módulo del vector A. A sub x es menos 5. Aquí tenemos menos 5 dividido entre el módulo. El módulo hemos sacado que era 10. Realizamos operaciones y alfa nos da 120 grados por si acaso. ¿Ya? 120 grados. Ya tenemos el primer ángulo. Para el segundo, coseno de beta es A sub y, ya, dividido entre el módulo del vector A. A sub y, ¿cuánto es? Aquí tenemos más 5 por raíz de 2, ¿no? Más 5 por raíz de 2, dividido entre el módulo del vector A, que eso es igual a 10. Realizamos operaciones y beta nos sale 45 grados. Si quieren pueden corroborar, ¿ya? No hay ningún problema. Y finalmente, el último ángulo, coseno de gamma. Eso es igual a que a sub z, ya la componente del vector A en el eje
z, que sería 5, dividido entre el módulo del vector a, que eso es igual a 10, ¿no? 5 entre 10, ya. Y de aquí, ¿no? Despejamos gamma, arco coseno de gamma va a ser igual a 5 sobre 10, eso va a ser igual a 60 grados, ¿ya? O sea, hemos calculado. Alfa vale 120, beta 45 y gamma 60 grados, ¿ya? Ahora, para corroborar si realmente hemos hecho bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar esta ecuación, ¿no? O esa definición. Coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma. Todo esto tiene que ser siempre igual a 1. Bueno, reemplacemos entonces. Coseno al cuadrado de 120 grados más coseno al cuadrado de 45 más coseno al cuadrado de 60. ¿Cuánto nos da? ¿Sí? Pueden hacer en su calculadorita, ¿no? Abren paréntesis. Coseno de 120, cierran paréntesis, lo elevan al cuadrado, más coseno de 45 grados, ya, lo elevan al cuadrado, más coseno de 60 grados, todo eso lo elevan al cuadrado y eso nos tiene que dar, a ver, 1. ¿Le sale? ¿Alguien ha corroborado? Sí sale. Sale 1. Perfecto. Entonces, si hemos utilizado esta relación y nos ha salido 1, entonces hemos hecho de manera correcta el ejercicio. ¿Sí? Entonces, de esa manera hemos calculado los ángulos directores, alfa, beta y gamma. ¿Ya? Muy bien, continuemos. A ver, ¿qué más? Producto entre vectores. Bueno, previamente, en la anterior clase hemos ido viendo la definición del producto de un escalar por un vector, ¿no? Anteriormente hemos ido viendo, ¿ya? Y el día de hoy también, ¿no ven? El producto de un escalar multiplicado por un vector unitario, ¿sí? Y eso es un vector. Bueno, como dice, ¿no? Se ha definido previamente qué sucede cuando multiplicamos un vector por un escalar. Ya hemos ido viendo eso. Ahora, dentro de la multiplicación vectorial, es decir, multiplicar dos vectores entre sí, tenemos dos opciones. Si multiplicamos dos vectores, siempre vamos a tener dos opciones. El primero de ellos es el producto escalar o también llamado producto punto. ¿Sí? Producto escalar o punto. El segundo es el producto vectorial o también producto cruz. ¿Ya? Llevan esos dos nombres. Entonces, por un lado tenemos el producto escalar y por el otro lado tenemos el producto vectorial. ¿Sí? Cuando multiplicamos dos vectores. Bueno, comencemos con el primero. ¿Cuál es el producto escalar? Bueno, ¿qué nos indica? Bueno, el producto escalar se define como el producto escalar de A por B a lo siguiente. Ya, esa es la definición formal de producto escalar, por si acaso. ¿Sí? Tenemos, si multiplicamos escalarmente dos vectores, el vector A multiplicado escalarmente con el vector B, esto va a ser igual a ¿qué? Al módulo del primer vector multiplicado por el módulo del segundo vector multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, ¿no? Tenemos el vector A y el vector B, ¿ya? Vector A y el vector B. Y el ángulo que forman estos dos vectores es θ, ¿sí? Entonces ponemos coseno del ángulo que forman estos dos vectores, o sea, coseno de θ, ¿sí? Esa es la definición del producto escalar, por si acaso. A multiplicado escalarmente con B va a ser igual a ¿qué? Al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo θ o el ángulo que forman estos dos vectores. ¿Sí? Esa es la definición formal del producto escalar. Bueno, ya conocemos cómo calcular los módulos, ¿no? De cada vector. ¿Sí? Anteriormente hemos hecho. Ya. Además, ya, si se cuenta con las coordenadas unitarias de los vectores, ya, por ejemplo, tenemos el vector A, ya, vector A, ¿no? Tenemos A sub X multiplicado por el vector unitario Y, más A sub Y multiplicado por el vector unitario J, más A sub Z multiplicado por el vector unitario K. Entonces tenemos nuestro primer vector en el espacio. Y también tenemos nuestro segundo vector también en el espacio. B sub X, B sub Y y B sub Z, ¿no? Acompañado por cada uno de los vectores unitarios, I, J y K. Bueno, donde
A sub X, A sub Y, A sub Z, B sub X, B sub Y y B sub Z, bueno, cada uno de estos componentes, ¿sí? Pertenecen a los reales, o sea, son números nada más, ¿sí? Pero multiplicado un número o un escalar multiplicado por un vector, ahí ya se convierte un vector, ¿sí? Pero si tenemos simplemente A sub X nada más, sería simplemente un real, ¿no? O un escalar. Ahora, se define como producto A por B a la operación matemática de ¿qué? A, producto escalar con B va a ser igual a ¿qué? Va a ser al producto de las componentes de cada vector, ¿no? O sea, multiplico A sub X por B sub X, o sea, A sub X con B sub X. Lo multiplico directamente, ¿sí? Más A sub Y por B sub Y, componente a componente, por si acaso, ¿sí? A sub Y con B sub Y. Y A sub Z multiplicado por B sub Z. A sub Z multiplicado por B sub Z. Bueno, ese sería el resultado de multiplicar dos vectores cuando tenemos sus coordenadas unitarias, ¿no? De esta manera, A sub X, A sub Y, A sub Z, multiplicado cada uno por sus vectores unitarios. De la misma manera para el vector B, ¿no? B sub X, B sub Y, B sub Z, multiplicado por sus vectores unitarios y JK. ¿Sí? Si tenemos de esta manera, bueno, podemos calcular el producto escalar únicamente multiplicando componente a componente, ¿sí? Lo sumamos y al final nos va a dar un escalar, o sea, un número real, ¿sí? Donde el resultado de la operación del producto punto o producto escalar es siempre un escalar, o sea, un número, ¿ya? Bueno, producto escalar. Bueno, ahora, ¿qué sucede con los vectores unitarios? ¿Ya? Bueno, al aplicar la definición formal, esa es la definición formal del producto escalar, ¿ya? A escalarmente B, ¿no? A producto escalar B. Esto va a ser igual a ¿qué? Al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector, multiplicado por el coseno que forman estos dos vectores. Bueno, esta es la definición formal del producto escalar, ¿ya? Ahora, si multiplicamos los vectores unitarios entre sí, ¿qué sucede? ¿Ya? Por ejemplo, utilizo esta definición formal, ¿ya? Y vector unitario y multiplicado por sí mismo, o sea, multiplicado por el vector unitario y también, ¿sí? Y por y. Eso va a ser igual a ¿qué? Según la definición me dice el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Por ejemplo, si tengo y, un vector unitario y tengo otro vector unitario en la misma dirección, ¿cuál será el ángulo que forma el vector unitario y con el otro vector unitario y? ¿Cuál será el ángulo que forman los dos? Si son paralelos y están en la misma dirección. Cero. Cero, perfecto. Según la definición formal, bueno, tenemos el módulo del primer vector unitario, sabemos que el módulo del vector unitario siempre va a ser 1, ¿sí? El módulo del segundo vector va a ser 1. Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Multiplicamos 1 por 1 por 1, eso siempre nos va a dar 1. ¿Ya? 1 por 1 por 1, eso siempre nos da 1. Ahora, J por J, lo mismo. Utilizamos la misma definición formal, J por J. Módulo de J por el módulo de J, por el coseno que forman los dos ángulos. Si tengo J y multiplico por otro vector que está en la misma dirección, bueno, el coseno entre esos dos vectores va a ser 0 grados, ¿no? Entonces, módulo del primero, módulo del segundo, y coseno de 0, eso va a ser 1. Lo mismo para acá. K por K es igual a ¿qué? Módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno que forman los dos vectores. Si tengo un vector K y otro vector K lo sobrepongo, el ángulo entre los dos va a ser 0 grados, ¿no? 1 por 1 por 1, eso va a ser también 1. En conclusión, ¿qué podemos decir? Si multiplicamos escalarmente dos vectores iguales, ya, entre sí, el resultado siempre nos va a dar la unidad, ¿sí? Siempre nos va a dar la unidad por si acaso, ¿ya? Ahora, si multiplicamos los vectores unitarios entre ellos, bueno, ¿qué sucede cuando multiplicamos, por ejemplo, el vector unitario y con el vector unitario j y j? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, utilizamos la definición formal, ¿ya? Módulo del primer vector
por el módulo del segundo vector, ¿ya? De este vector, ¿no? Multiplicado por el coseno que forman estos dos ángulos, ¿sí? Perdón, estos dos vectores. Coseno del ángulo que forman estos dos vectores, o sea, el vector unitario y con el vector unitario j. ¿Dónde está? Aquí tenemos el vector unitario y el vector unitario j. ¿Ya? Bueno, el vector unitario y con el vector unitario j, bueno, ¿cuántos grados tienen o cuál es el ángulo que forman estos dos vectores? 90 grados. 90 grados, perfecto. Entonces, según la definición formal, módulo del primero es 1, módulo del segundo es 1. Coseno de 90, bueno, pueden digitar en sus calculadores y eso nos da 0, ¿sí? Lo mismo para j por k. Utilizamos la misma definición formal, ¿ya? J por k, el ángulo que forman, eso va a ser 90 grados. Reemplazamos, nos da 0. K por I, lo mismo. K por I también nos va a dar. ¿Cuánto? 0, ¿sí? Entonces, si multiplicamos un vector unitario por sí mismo, siempre nos va a dar la unidad. Pero si multiplicamos un vector unitario con otro, nos da 90 grados, ¿no? Y por J nos da 0. J por K nos da 0. K por I también nos da 0. ¿Ya? Eso en cuanto a los vectores unitarios. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Producto escalar. A ver, en función a ello, a lo que hemos ido viendo anteriormente, el producto escalar entre vectores unitarios, bueno, vamos a llegar a esta definición. ¿Ya? A esa definición. Bueno, comprobemos la definición matemática del producto escalar. Asumamos que multiplicamos tal cual nos enseñaron a multiplicar polinomios. Ya, por ejemplo, tenemos el vector A y el vector B. Este es el vector A y este es el vector B. Bueno, vayamos repasando un poquito de álgebra, ¿sí? Álgebra elemental. Tenemos dos polinomios, ¿sí? Tenemos tres términos, ¿no? El primero, el segundo, el tercero. Para el segundo polinomio tenemos el primer término, el segundo y el tercer término. Bueno, normalmente en álgebra, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos de esta manera. A ver, un momentito. ¿Dónde está? Este es. Pizarrita. Ya. Este es. Normalmente en álgebra, ¿qué es lo que hacemos? Si tenemos dos polinomios, lo que hacemos es multiplicar primeramente este término con cada uno, con cada término del segundo polinomio. ¿No es así? A ver, dígame si no es cierto. Sí, eso sí. Eso, ¿no ven? Luego, terminamos con el primero, luego con el segundo término. Lo mismo, ¿no? Multiplicamos con el primero, con el segundo y con el tercero. De la misma manera, con el tercer término del primer polinomio, multiplicamos con cada uno del segundo polinomio, ¿no? Con el primero, con el segundo y con el tercero. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense, tenemos aquí, a ver un momentito, aquí está. Bueno, entonces, multiplicamos, como hemos hecho en álgebra elemental, ¿sí? Multiplicamos a sub xi multiplicado por b sub xi. Aquí está. A sub x por b sub x multiplicado por el vector unitario y por i. ¿Sí? Lo dejamos ahí. Lo mismo. A sub xi multiplicamos por b sub y j. Aquí está. A sub x multiplicado por b sub y los vectores unitarios lo dejamos a un lado. I por j. ¿Sí? Luego, el primer término del primer polinomio con el último término del segundo polinomio, que sería a sub x multiplicado por b sub z. Aquí está, a sub x por b sub z. Y multiplicado i por k. ¿Sí? Ya hemos terminado con el primer término del primer polinomio. Pasamos con el segundo término del primer polinomio. Multiplicamos con cada uno de los términos del segundo polinomio, ¿no? Sería a sub y multiplicado por b sub x. ¿Dónde está? A sub y multiplicado por b sub x. Los vectores unitarios a un lado lo ponemos, ¿no? J multiplicado por i. ¿Ya? J por i. Luego,
El segundo término del primer polinomio con el segundo. Sería A sub y por B sub y, J por J. A sub y por B sub y, J por J. ¿Sí? Ahora, para terminar, A sub y multiplicado por el último término del segundo polinomio, que sería A sub y por B sub z. ¿Dónde está? A sub y por B sub z. Y los vectores unitarios, J por K. Y pasamos con el último término del primer polinomio, que sería A sub z K multiplicado por B sub xi. ¿Dónde está? Es este, ¿no? A sub z por B sub K multiplicado por los vectores unitarios, K por I. Ahora, el tercer término del primer polinomio con el segundo, que sería A sub z por B sub y, A sub z por B sub y, y multiplicamos los vectores unitarios, K y J. Aquí está, K y J. Y para finalizar, el último término con el último término del segundo polinomio, A sub z, K por B sub z, K. A sub z por B sub z multiplicado por los vectores unitarios K. Ahora, utilizamos la definición del producto escalar de vectores unitarios. ¿Qué nos dice? Si tengo dos vectores unitarios o si realizo el producto escalar de un vector unitario por sí mismo, ¿qué es lo que me va a dar? Recordemos, por favor. Y por I, ¿qué me va a dar? Según la definición del producto escalar. 1. 1, perfecto. Y por J, 0. 0. Muy bien. Ya. A ver, ¿qué más? Un ratito. Ahora. Y por K, 0. 0. J por I, 0. J por J, 1. 1. Perfecto. J por K, 0. K por I, 0. 0. Ya. K por J, 0. 0. K por K, 1. 1. Perfecto. ¿Sí? De esa manera. ¿Ya? Entonces simplemente vamos a tener como resultado AX por BX multiplicado por 1, 1 por AX por BX, bueno, se mantiene, ¿no? 1 es el neutro multiplicativo. Otro resultado es este. A sub y por B sub y finalmente A sub z por B sub z. Al finalizar hemos llegado a esta definición. ¿No? De esa manera. ¿Ya? Bueno, ese sería entonces el producto escalar, ¿no? En función de sus vectores unitarios de dos vectores. Ya. Bueno, propiedades del producto escalar. ¿Ya? Bueno, veamos algunas propiedades. A ver un ratito. Ahora sí. Bueno, sean los vectores A, ya tenemos A sub X multiplicado por el vector unitario Y, más A sub Y multiplicado por el vector unitario J, más A sub Z multiplicado por el vector unitario K. De la misma manera para el segundo vector B, B sub X, B sub Y, B sub Z, multiplicado por los vectores unitarios para cada uno de ellos, ¿no? Y, J y K. Ya tenemos dos vectores. Entonces, el producto escalar de dos vectores, ya, si tenemos dos vectores con sus componentes, directamente podemos multiplicar componente a componente, ¿no? A sub X por B sub X, más A sub Y por B sub Y, más A sub Z por B sub Z, directamente. Y el resultado siempre nos va a dar un valor real o también un escalar o un número, ¿sí? Ahora, el segundo, la propiedad conmutativa. A multiplicado escalarmente B, ¿ya? Es igual a B multiplicado escalarmente A, ¿sí? La conmutatividad dentro del producto escalar es válido, por si acaso. A escalarmente B es igual a B escalarmente A, ¿ya? Otra, la tercera. Si tengo A multiplicado por el vector por sí mismo, pero escalarmente, esto me va a dar igual a ¿qué? Al módulo de A elevado al cuadrado. ¿Ya? Esto fácilmente se puede demostrar por la definición formal del producto escalar. ¿Sí? Bueno, recorremos, ¿no? Si utilizamos, a ver, lo haremos aquí. A ver, ¿dónde está? Este es, ya. Bueno, ¿cuál es la definición formal de producto escalar? Por favor, ¿me dictan?
Por ejemplo, si tengo A escalarmente multiplico con otro vector, esto es igual a ¿qué? Al módulo. A al cuadrado más B al cuadrado. Ya, Por no, B, no, para el es, módulo de B. es por cada uno de los módulos, ¿no? Perdón, por cada uno de los módulos multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, o sea, sería θ, lo ponemos ahí, ¿sí? Es la definición formal. Uy, aquí me estoy olvidando algo. Ya. Ahora, si aplicamos, por ejemplo, podemos decir que A, ya, lo multiplico escalarmente por A. Perdón, no sé qué pasa con mi pantalla, pero ya. ¿Esto a qué va a ser igual? Según la definición formal. Si tengo el mismo vector, el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector, que es el mismo. ¿Ya? Por el coseno que forman los dos. Si tengo dos vectores que son paralelos, ya en la misma dirección, ¿cuál será el ángulo entre esos dos? 0. Eso, 0 grados. Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. 1, perfecto. Coseno de 1. 0 es 1. Ahora, tengo el módulo de A por el módulo de A. Eso directamente puedo escribir como Módulo al cuadrado. al cuadrado. Listo. Y de esa manera he demostrado esta tercera propiedad. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya tenemos la tercera propiedad. La cuarta. Esto nos va a servir bastante para algunos ejercicios. Nos dice, ya, si tenemos dos vectores, A por B, ya, escalarmente, A multiplicado escalarmente con B, y estos dos vectores forman un ángulo de 90 grados o son perpendiculares, el resultado va a ser igual a 0. ¿Sí? Cuando dos vectores son perpendiculares, el producto escalar de estos dos vectores siempre va a ser igual a 0. ¿Ya? Muy bien, tenemos las 4 definiciones, ¿no? Bueno, hagamos un ejercicio. Nos dice, determina el producto escalar entre estos dos vectores. Tenemos el primer vector. I más 2J, sus micrófonos, por favor. I más 2 en J más 3 en K. ¿Sí? B menos 1 en I más 2 en J y más K. ¿Sí? Tenemos nuestros dos vectores. Ahora, como tenemos componentes, directamente lo que podemos hacer para poder calcular el producto escalar entre A y B, ¿cuál es? Multiplicar componente a componente, nada más, ¿sí? Entonces, A sub X por B sub X, A sub Y por B sub Y, A sub Z por B sub Z, ¿sí? Y lo sumamos todos. Entonces, la primera componente de A, ¿cuál es? Siempre va a ser 1, ¿no ve? Le acompaña, ponemos 1. De B sub X, ¿cuál es? Aquí está, menos, dice. Aquí hay un 1, menos 1, ¿sí? 1 por menos 1. Luego, para el segundo componente del primer vector, A sub Y es 2. Aquí está. Este 2, ¿no? Su componente. B sub Y es, perdón, es 2. Aquí está. 2 por 2. Para la tercera, tendríamos del primer vector, su tercer componente sería 3. Aquí está. Multiplicado por el tercer componente del segundo vector, que sería 1. ¿Sí? Realizamos operaciones. Más por menos me da menos. ¿Sí? 1 por 1, 1. Más 2 por 2, 4. Más 3 por 1, que es 3. Sumamos, ¿no? 4 más 3, 7. 7 menos 1 sería 6 unidades. ¿Ya? Entonces el producto escalar de A por B va a ser 6. ¿Ya? Componente a componente. Bueno. Si se conocen las componentes de cada vector, el producto punto se puede calcular de esta manera. ¿Ya? Bueno, es el mismo ejemplo del anterior, pero en el plano. A ver, veamos. Dice, A escalarmente multiplicado con el vector B va a ser igual a que A sub X por B sub X más A sub Y por B sub Y. ¿Sí? El primer vector me dice 3 en I y 4 en J. Este sería nuestro primer vector, el vector A. 3 en I más 4 en J. El vector B en el plano va a ser igual a que a menos 2 en I, ¿dónde está?
este es, ¿no? El de color rojo. Menos 2 en I. 1 y 2 menos 2 en I y más 3 en J, hacia arriba, ¿no? 1, 2, 3 en J. Bueno, tendríamos el vector A y el vector B. Y nos piden calcular el producto escalar, por si acaso, ¿sí? El producto escalar entre estos dos vectores. Sería componente a componente, ¿no? Multiplicamos. 3 con menos 2, aquí está. 3 con menos 2, componente a componente. Más las segundas componentes. 4 con 3, 4 con 3. Multiplicamos 3 por 2 menos 6, 4 por 3, 12. Ya, menos 6 más 12, y eso nos da 6 positivo. Entonces, el producto escalar vendría a ser 6, ¿sí? Entre estos dos vectores. Ahora, tenemos un ángulo alfa. ¿Cómo podemos calcularlo? Bueno, para ello utilizamos la definición formal del producto escalar, por si acaso. Podemos también calcular el ángulo entre esos dos vectores, entre los vectores A y el vector B, o sea, este ángulo alfa. Podemos calcular, ¿sí? Utilizando la definición formal del producto escalar. Bueno, también es posible hallar el ángulo entre dos vectores mediante el producto punto, ¿ya? Recordemos la definición formal del producto escalar, ¿ya? A multiplicado escalarmente con el segundo vector, o sea, con el vector B, va a ser igual a ¿qué? Al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo tita, ¿sí? O el ángulo que forman estos dos vectores. Si despejamos coseno de tita, todo lo que está multiplicando lo podemos pasar a dividir al primer miembro, ¿no? Bueno, transponiendo términos, quedaría de esta manera. Coseno de tita va a ser igual a ¿qué? A por B, ya escalarmente, dividido entre el módulo de cada uno de estos dos vectores. ¿Sí? Ahora, hay alguna definición, nos dice, el producto escalar de dos vectores perpendiculares es cero. O sea, si dos vectores tienen un ángulo de 90 grados entre ellos o forman un ángulo de 90 grados, ya los dos vectores, ya nos dicen que el producto de dos vectores perpendiculares es cero, o sea, coseno de 90 grados siempre va a ser igual a cero. Entonces, y es máximo cuando los vectores son paralelos, ¿sí? O sea, coseno de 0 grados va a ser 1, ¿ya? Entonces, en el ejemplo, el ángulo entre los dos vectores del ejemplo anterior es igual a ¿qué? Bueno, para ello tenemos que calcular, bueno, tenemos ya el producto escalar, hemos calculado, ¿no? Anteriormente. Esto es igual a 6, ¿ya? Recordemos, por favor. Ya, pongamos en nuestra memoria, 6, el producto escalar. Ya, lo que nos falta calcular sería los módulos de A como también de B. ¿Sí? ¿Dónde está? Bueno, aquí está, calculamos el módulo de A. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cada componente lo elevamos al cuadrado, ¿no? 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Y eso nos da un valor de 5. Lo mismo para el segundo vector. El módulo de B va a ser igual a ¿qué? La primera componente elevado al cuadrado más la segunda componente elevado al cuadrado. Y eso nos da raíz de 3. Ya tenemos los dos módulos. Lo que hacemos es simplemente reemplazar. A multiplicado escalarmente con B, eso es igual a 6. Módulo de A, eso es 5 multiplicado por el módulo de B. El módulo de B es 13, ¿sí? Y este resultado nos da un aproximado de 0,3328, ¿ya? Y si hacemos el arco coseno o despejamos el ángulo, el arco coseno de este valor, eso nos da 70,6 grados, ¿sí? Que es el ángulo entre el vector A y el vector B, ¿sí? Este ángulo, 60, ¿cuánto era? Ah, no, 70,6 grados, ¿no? Que sería este ángulo, por si acaso. ¿Ya? Bueno, de esa manera. ¿Ya? Bueno, también tenemos otro ejemplo, ¿no? Dice, determina el ángulo formado entre los dos vectores. Bueno, ya tenemos otro vector. Un vector A y un vector B. Utilizamos la definición formal también, ¿no? Realizamos operaciones, ¿ya? Y tendríamos raíz de 6. Perdón, 6 en el numerador, que sería el resultado del producto escalar entre estos dos vectores. El módulo del primer vector sería 14 si calculamos el módulo del primer vector, ¿ya? Y el módulo del segundo vector sería raíz de 6. Realizamos operaciones, nos sale 0,65. Y si quiero calcular el ángulo entre estos dos vectores, eso va a ser igual a 49 grados.
Sí, bueno, es un ejercicio muy parecido al anterior que hemos hecho. ¿Ya?